Con Malignán en los cines es el momento perfecto para hacer el ranking o top 9 de las mejores películas de el auténtico maestro del terror de estos momentos, al menos en cuanto a películas conocidas. El gran James Wan, un top 9 porque me dejo fuera la única película que no he visto de este director. Como digo, dejo fuera Sentencia de Muerte, la película de 2000, una de sus primeras películas y que no he visto, la única que no he visto en cuanto a largometraje de su filmografía. Y voy a empezar por el noveno puesto, con Silencio desde el mal, una película con muñeco de por medio, poco después del exitazo de Saw, y donde ya empezaría a verse la buena mano de este realizador a la hora de, por ejemplo, la ambientación, la escenografía en muchos detalles, esos movimientos de cámara tan especiales y ese juego a buscar la tensión, el suspense con cualquier rincón oscuro o con ese ente o fantasma acechando. Aunque bien es cierto que no es un trabajo todavía donde esté de verdad maduro, se notaría mucho más en su siguiente película, nada menos que Expediente Warren. Aquí ya empezaría a verse mucho de su talento, pero le falta un hervor. Aún así la historia es muy chula, muy interesante, donde se mezcla muy bien esa historia de leyenda urbana mezclada con historia de creepshow para no dormir, perfecta por cierto para la noche de Halloween, y que con la ambientación y demás está muy bien conseguida para, digamos, pasar miedo, pero tampoco terror. No es una película de terror, aunque tiene algún sustillo y tiene algún momento de tensión muy interesante. El tema este de la mujer ventríloca y demás está bastante conseguido y tiene momentos muy impactantes, muy James Wan, aunque la parte final quizás sea un pelín más flojilla de lo que se podía esperar. Aún así, es un buen ensayo de lo que nos vendría después por parte del gran James Wan. Hay una vieja historia de fantasmas sobre una tal Mary Shaw, una ventrílocua que perdió la voz. El octavo puesto se lo vamos a dar a la película que le dio a conocer al mundo en 2004, Saw, y que además daría rienda suelta a una auténtica saga de muchísimas películas. La última nos llegó hace muy poquitos meses. Esta película que narraba una historia pues con asesino de por medio y Saw que torturará a la gente y digamos que de alguna forma los aleccionará, ¿no? Les va a dar la oportunidad de digamos, purgar sus pecados, hacer algo bastante bestia para salvar la vida y a partir de entonces, digamos que cambiar. Una historia muy interesante con mucha moraleja y que va a tener sus mejores y peores historias y películas a partir de esta original, pero quizá la buena sea esta, la primera de James Wan, porque era una auténtica autopista que después se ha aprovechado muy bien, no solamente para la saga Saw, sino también para otras muchas películas que han bebido de esta en tanto estilo como la propia historia. Muy sorprendente el final, aunque tengo que decir que la dejo muy abajo, como veis, el penúltimo puesto, porque creo que con el paso del tiempo y sobre todo de los revisionados, ya no es lo mismo, no tiene ese toque fresco que podía tener en su momento, auténticamente sorprendente y muy potente, y que, digamos, también se ha imitado tanto que ya ha dejado de tener tanto valor como en su día. Aún así, sigue siendo una película más que destacable. Vivir o morir. Tú escoges. El séptimo puesto, con muchas comillas, se lo voy a dar a su último trabajo, Maligno. ¿Por qué? Pues porque las otras son muy buenas. Maligno es muy interesante, es una película que yo creo que me va a gustar bastante más cuando la vuelva a ver, que le voy a ver más cositas, de hecho me la voy a comprar en cuanto pueda. No va a salir, parece ser, en 4K en España, una lástima, porque la ambientación y los coloridos que tiene esta película son para verlos en 4K, pero bueno, en Blu-ray también seguramente haya más que motivos para disfrutarla. Película que tenéis criticada de hace unos pocos días, desde el viernes que se estrenó, y que a mí me gustó bastante. Estoy viendo bastantes críticas positivas, creo que a los más cinéfilos les está gustando bastante más que al público medio. Yo salí de la sala escuchando a mis espaldas a una pareja diciendo: vaya mierda de película, lo que nos hemos tragado. A ver, ahí hay que callarse, porque hay que respetar la opinión de cada uno, pero yo creo que es una película más destinada al público, digamos, que le gusta el cine de terror. Evidentemente es un título con bastantes toques de guialo, sin ser un guialo, digamos, potente, pero que eso hace que mucha gente se pueda salir. La música, ya lo dije en la crítica, alguna escenografía, algún momento muy exagerado, por ejemplo, en cuanto al tipo de terror que se narra, y por supuesto ese momentazo, esa sorpresa final que nos va a dejar patidifusos, a pesar de que ya te lo puedes medio oler con el comienzo de la misma, que creo que es su gran error, como dije el otro día en la crítica. Aún así, película muy destacable, muy fresca, en un momento donde prácticamente parece que todo el terror que se hace es casi igual, y seguramente si le mira la cara a la mayoría de las películas de terror de los últimos tiempos, incluyendo Expediente Warren 3, la gana de calle. Por eso, aunque esté baja, hay que decir que es una muy buena película de terror, con muchas cosas interesantes, y posiblemente con el revisionado quizá suba algún puesto.
Sexto puesto para Insidious 2. La verdad es que tengo ganas de volver a ver las tres, aunque la tercera ya no tiene nada que ver, pero la 1 y la 2, las dos con James Wan en la dirección, se nota mucho su mano. Quizá la primera sea mejor, por eso la pongo un poquito más arriba, pero las dos tienen una esencia muy especial. Yo creo que a James Wan le gusta mucho el cine guialo y se le notan en algunos detalles, en algunos rasgos, en la mayoría de sus películas. Por ejemplo, la que he dicho, el de Silencio desde el Mal, también tiene algún detalle, y por supuesto en las de Insidious, ¿no? Muy grotesco en algunos detalles, esos rojos que hay en muchos lugares de la película, por ejemplo, esa especie de escenografía del mundo del más allá y demás, huele mucho a guialo. Está claro que le gusta o bebe mucho de esa especie de subgénero de terror, pero aquí, sin ser tan sutil como puede ser el caso de las dos de Expediente Warren, hay un poco más de rienda suelta a la imaginación, al mal rollo en imágenes o personajes extraños. Creo que va a ser mucho más potente en la primera que en la segunda, pero la segunda luego es una muy buena película de terror, con esa música tan mal rollera, película muy recomendable, de lo mejorcito de James Wan, que es, para mi gusto, ya lo he dicho al comenzar, el maestro del terror, al menos de los últimos tiempos. He oído voces en el pasillo. ¿Le pasa algo a papá, mamá? Y quinto puesto para la otra, segunda parte. Esto es cuestión de gustos, a mucha gente la prefiere por delante de la primera, pero a mí Expediente Warren 2 me parece un poquito inferior a la primera y por eso la pongo en este puesto. Ya veis que hay otras dos potentes por delante de Expediente Warren 2 que no tienen nada que ver con el terror, pero es que también hay que valorarlas en su justa medida. Expediente Warren 2 tiene muchos momentos muy buenos, las tenéis criticadas las dos juntas hace muy poquito, cuando se iba a estrenar la tercera, le dedicamos un mes al universo Warren por completo, y la verdad es que tiene cosas muy buenas. La escenografía, una vez más, la ambientación, la verdad es que la calidad, la clase que tiene James Wan para manejar el suspense con un simple rincón oscuro no lo tiene nadie. Se le ha imitado mucho, desde entonces especialmente, pero no llegan a su nivel, no llegan a su calidad y a su capacidad de manejar muy bien el terror con el suspense e incluso con algún detalle algo humorístico. En todas las películas de James Wan siempre va a haber algún detalle, alguna cosita, algún personaje que llama la atención en cuanto al humor, que aún así relajan un poquito el ambiente, pero ya está. Enseguida volvemos a la tensión y a lo serio, lo cual también viene muy bien. Es un gran maestro del terror y en Expediente Warren 2 lo demostró. Creo que es un poquito inferior, como digo, es un poquito más larga, un poquito más cansina. Hay momentos un poquito más, bueno, están bien, pero no llegan al nivel de la primera entrega, para mi gusto, pero aún así hay momentos de pasarlo muy mal y eso siempre se agradece cuando vas a ver una película de terror. Ya lo dicho, tengo que dejar hueco también a sus otros experimentos en el cine, no solamente en el terror. El cuarto puesto se lo voy a dar a Furious 7. Para mi gusto, la mejor de la saga Furious. La única que ha dirigido es para mi gusto la mejor. Una auténtica locura de principio a fin, con ese estilo que tiene Wan para rodar la acción, que lo ha demostrado, como por ejemplo en Maligno, lo ha demostrado en Aquaman. Tiene una muy buena mano para dirigir. Ese momento de cámara del revés en peleas muy concretas. Máximo espectáculo, máxima exageración, pero máxima diversión también en lo que se refiere a esta película, que además tuvo que lidiar con la muerte de Paul Walker, ese final tan chulo que les quedó tan bien, etcétera, etcétera. Peliculón de acción, peliculón para pasarlo bien, palomitera a más no poder, y ya lo digo, para mi gusto, y con cierta diferencia, ahí tenéis también la crítica del pasado mes de Furious, o saga Furious, para mi gusto, la mejor de la saga. Y tercer puesto para su zambullida, permitidme la broma, en el mundo DC, en el mundo del cómic con Aquaman, esa película que cuando se anunció, cuando faltaban unos meses, incluso cuando se vieron los primeros trailers, decíamos, bueno, pues a ver qué tal, Aquaman. Y luego vimos Aquaman y nos quedamos boquiabiertos. Película impresionantemente divertida, que tiene un ritmo impresionante, que cuando parece que la cosa va ligerándose un poquito, de repente ¡bum! Y además que siempre con una explosión, lo cual siempre mola, hace que la película sea tremendamente entretenida, trepidante, y en cuanto a lo que sería la escenografía, esos mundos submarinos son una pasada. El mismísimo James Cameron seguro que se quedó boquiabierto con esa recreación del mundo de Aquaman, de Atlantis, la fosa y demás. Momentos puramente diversión, puramente espectáculo, con mucha épica a lo gran superhéroe cuando sale con el tridente y demás, esa mega batalla final entre los dos mundos, con los Kraken, con no sé qué, con los tiburones, y por supuesto la pelea final entre Aquaman y su hermano, el villano que sería Black Manta y demás. Película tremendamente divertida, con momentos de acción espectaculares, la escena de Sicilia, y así podría seguir minutos y minutos y minutos. Un peliculón de lo mejorcito de DC, de lo mejorcito de cine de cómic de los últimos tiempos, y veremos qué pasa con Aquaman 2, que supuestamente llega dentro de algo más de un año. A ver si es verdad, a ver si no hay retrasos y demás, porque hay muchas ganas de ver qué ha hecho Wan con su nueva incursión en el mundo de los superhéroes.
Crees que no eres digno de liderar por pertenecer a dos mundos diferentes, pero eso es justo lo que te hace ser digno. Y el momento de la verdad, ¿cuál será la primera y cuál será la segunda? Evidentemente, siendo el maestro del terror, las he reservado las dos primeros puestos para sus dos títulos de terror que abrirían una franquicia. Insidious por un lado y Expediente Warren por otro, y me he quedado con el segundo puesto para Insidious. Muy discutible, y a lo mejor un día ves Insidious y la pones primera, porque es que tiene un algo muy especial. Es un film de terror que arriesga más que las películas de Expediente Warren o Expediente Warren 1, que va a ser la que va a estar en el número 1, pero quizá como película de terror me gusta o me llena o me impacta más la primera de Expediente Warren. Pero Insidious tiene momentos buenísimos, hay momentos como ese muchachillo que baila con un soniquete extraño, una música muy mal rollera en el tocadiscos, el momento este en el que se sumergen en esa especie de sueño onírico, así decirlo, con esa especie de demonio. Película con tintes guialo, como he dicho antes, que se nota a Wan que le gustan. Aquí son bastante más evidentes que en Expediente Warren, y eso también le hace que sea una película bastante más valiente, bastante más quizá incomprendida para otro tipo de público, pero también más interesante y más a destacar. Pero como película de terror a mí me lo hace pasar peor Expediente Warren, y por eso la pongo por delante. Pero Insidious es una maravilla de película de terror, y a ver si la puedo criticar pronto, tanto esta como la segunda como la tercera, porque hay ganas. No es la casa lo que está embrujado, es su hijo. Pero el número 1 va a ser para la película de 2013, Expediente Warren, The Conjuring o El Conjuro, la película que digamos le consagró, porque aunque Saw ya nos enseñó lo que era capaz de hacer, y después la del muñeco que he criticado antes también, esta fue la película que le dio a conocer. Además fue un auténtico taquillazo, sorprendió mucho a la gente y fue una película que nos dejó a todos sorprendidos. Además James Wan tiene una habilidad muy especial para usar, vamos a decir, a Treadstone. Por ejemplo, en Maligno vamos a ver esa especie de telefonillo que quizás no lo ha usado tanto como se podía pensar, con lucecillas y demás. También, por ejemplo, esa especie de muñeco de payaso que sale en un momento dado y se esconde en la segunda entrega. Aquí vamos a tener también algún otro objeto de atrezo que va a cobrar vida, por supuesto, Annabelle y demás. Y es una película que lo pasas muy mal. Tiene escenas muy potentes, prácticamente con un rincón oscuro y una niña diciendo ahí hay alguien o algo por el estilo. Es espectacular, tiene momentos muy brillantes. El exorcismo al final es un exorcismo muy potente, muy violento, muy agresivo, muy dramático, porque las películas de exorcismos no acaban de cuadrar bien la idea del dramatismo que tiene que ver detrás de lo violento que hay en un exorcismo, y muchas veces caen en lo fácil o casi en lo paródico de la película del exorcista. Aquí está muy bien conseguido, y la verdad es que tanto los personajes del matrimonio Warren como los niños y demás están todos estupendos. Historia para cagarte encima, para ver con mantita y en una noche de tormenta, porque es un ejemplo de terror para mi gusto magistral y ejemplar. Sin duda alguna tengo que ponerla como mi favorita del gran James Wan. Veremos qué pasa con su nueva entrega de Aquaman y si hay segunda entrega de Maligno, que yo diría que sí. Otra cosa es que la dirija él. Y como siempre, os toca a vosotros decidir vuestro ranking, no os cortéis, siempre con respeto, cada uno tiene su opinión, nadie tiene la mejor opinión que los demás, solamente una diferente, y como siempre, parafraseando a Robocop, no os metáis en líos.